catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández y subdirector del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, Ángel Nadal Navajas. Buenos días. Hola, buenos días. Quería empezar preguntándole qué son considerados los nanoplásticos. Sí, los nanoplásticos son trocitos de plástico que miden menos de 10 micras. Son muy pequeñitos. Hay microplásticos, que son aquellos trozos menores de unos 5 milímetros, medio centímetro, y después los nanoplásticos, que son más pequeñitos, como digo, menores de 10 micras. ¿Y hasta qué punto el plástico es negativo para el sistema si se ingieren estas partículas? El plástico es negativo por dos mecanismos al menos. Uno de ellos es físico, como podemos imaginar y como hemos visto en fotografías, etcétera, y el otro es químico. Los plásticos tienen una gran cantidad de compuestos químicos. Según Naciones Unidas, tienen más de 3.500 compuestos químicos diferentes. De ellos se han testado unos 7.000. El resto hasta ahora no se han testado si tienen efectos adversos o no. Y se sospecha que más de 3.000 pueden tener un efecto adverso. Entonces, químicamente, eso es un problema. Si nosotros los ingerimos o los inhalamos, que también es importante, van a entrar en contacto con nuestras células y pueden producir efecto por la migración de los compuestos químicos. Hablando de compuestos, el bisfenol es el componente principal de los plásticos de policarbonato. Se usa también como aditivo en la fabricación de muchos otros tipos de plástico y para la producción de resinas epoxi, que es un líquido muy viscoso, transparente, que se endurece por la adición de un catalizador. La presencia de este bisfenol es generalizada en multitud de productos de consumo en contacto directo con alimentos y bebidas. Ha sido detectado en la orina del 93% de los ciudadanos estadounidenses. ¿Llegamos a expulsarlos del todo? ¿Llegaremos algún día a poder eliminarlos de nuestro organismo? A ver, el bisfenol A es, como ya ha dicho la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, un peligro para la salud. Ha rebajado sus niveles hasta prácticamente niveles que significan la prohibición del bisfenol A en todos aquellos utensilios que estén en contacto con comida y con bebida. Entonces el bisfenol A es un problema. El bisfenol A es un compuesto químico que en principio se metaboliza completamente en unas 12 horas en los humanos. Es decir, que lo ingerimos y lo expulsamos mayoritariamente por la orina, en nuestro caso. El problema es que la exposición es tan grande y es tan ubicuo el uso que normalmente los niveles que tenemos en sangre son altos. Son altos hasta el punto de que esos niveles causan efectos en nuestras células, que es algo que nosotros fuimos pioneros en realizar aquí en la Universidad Miguel Hernández hace ya más de 20 años. Y lo relacionamos con las alteraciones en la célula beta pancreática y la producción de diabetes en ratones. ¿Y podríamos, en el caso de las mujeres y en el caso de no metabolizar del todo estos microplásticos, pasárselo a nuestros hijos a través de, por ejemplo, la leche materna? A ver, a través de la leche materna se sabe actualmente que pueden pasar los compuestos químicos que están en el plástico, que forman parte del plástico, y también es importante conocer que el plástico en sí une muchos compuestos químicos exógenos. Entonces, esos compuestos químicos sí que se sabe muy bien que pasan desde la leche materna a los hijos. Con esto, ojo, no quiero decir que no sea recomendable la lactancia materna. Es decir, la lactancia materna tiene muchas ventajas y es totalmente recomendable desde todos los puntos de vista de la salud. Pero es cierto que durante esa lactancia hay compuestos químicos, entre ellos el bisfenol A, que están bien demostrados que pasan a la descendencia. ¿Y esto puede acarrear algo para el bebé?
Esto lo que acarrea, al menos en experimentos en animales, y ya se está empezando a ver también en humanos, en estudios epidemiológicos, es que te hacen tener una mayor predisposición a determinadas patologías. Es decir, los compuestos químicos que están en el plástico, en principio, no causan las enfermedades, pero lo que hacen es interaccionar con la expresión de genes y hacer que unos genes se expresen más o se expresen menos de lo que deberían. Y eso, en muchos casos, nos hace estar más predispuestos a sufrir determinadas patologías relacionadas con la función de las hormonas, como pueda ser la diabetes, puede ser la obesidad, puede ser los cánceres hormonodependientes como el cáncer de mama o el cáncer de próstata, puede ser el desarrollo del sistema nervioso y están muy bien asociados con el síndrome de atención y también con el autismo, etcétera. También con las alteraciones en la glándula tiroides que se están viendo muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, aumentar la prevalencia de estas enfermedades. Y para no estar tan predispuestos a sufrir este tipo de patologías, ¿cómo de difícil es hoy en día deshacerse del plástico? Deshacerse del plástico es prácticamente imposible. Es decir, no se puede. Y actualmente lo que nos dicen es que hay que reciclar, etcétera. Se recicla el 9% del plástico. No se recicla más. Esas son cifras oficiales, o sea, no es que las invente yo. Entonces, bueno, hoy por hoy nadie se está deshaciendo del plástico, al menos en la cantidad en la que deberíamos estar haciéndolo. Y las evidencias creo que están por todas partes. Que miren cualquier cuneta, cualquier playa, etcétera. Y vemos a ver si hay plásticos o no. Y tal vez para no igual deshacernos del plástico, pero dejar de producir tanto, desarrollar envases de base biológica puede ser la clave para que no afecte este gran número de creación de plástico. A ver, yo creo que sí. La alternativa realmente está en intentar rediseñar el plástico. Es decir, partir de compuestos químicos que no tengan efectos adversos y a partir de ellos generar un plástico que sepamos que está hecho con componentes seguros. Esto no es nada fácil y hoy en día hay mucha investigación en ello. Seguro que en algún momento se llega, pero bueno, hoy por hoy no tenemos una alternativa. Y es cierto que tampoco podemos prescindir del plástico tan fácilmente. Ahora, cualquiera que vaya a un supermercado creo que se dará cuenta que no hay por qué envasar los plátanos, por ejemplo, en plástico. Eso no es necesario. Y así muchísimos productos. Simplemente hay que fijarse. Entonces se podría reducir mucho si realmente nos concienciáramos todos de realizar eso, incluido la industria del plástico. Entonces, teniendo en cuenta que es un punto de no retorno, ¿llegará el día en el que hayamos sustituido todos los envases de plástico por algunos de cristal o en los que no haga falta utilizar el plástico? Yo espero, yo no creo que sea a ver, como digo, va a ser muy difícil, o sea, es imposible hoy en día vivir sin plástico y hay muchas cosas en las que el plástico es necesario. O sea, por ejemplo, en los tubos para o sea, médicos, etcétera, es decir, en jeringuillas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos, como he dicho, es que empezar a rediseñar los plásticos, intentar disminuir la exposición, eliminando todos aquellos que realmente no son necesarios y empezar a rediseñar plásticos con componentes que sepamos que no son adversos para la salud humana ni tampoco para el medio ambiente. Esa es la única manera. Y que después haya un reciclado real de ese plástico. Y el reciclado también es muy peligroso hoy en día. Es decir, si reciclamos compuestos tóxicos, vamos a seguir teniendo compuestos tóxicos en el plástico que está reciclado, ¿de acuerdo? Es decir, tú reciclas lo que tienes. Entonces, si no los eliminamos
y rediseñamos, vamos a seguir teniéndolos ahí. Por lo que tengo entendido, el Grupo de Investigación Básica en Diabetes de la UMH, dirigido por usted, investiga el efecto de los disruptores endocrinos en las células beta, las células del páncreas que producen la insulina. ¿Cuál es la evidencia actual que sugiere un vínculo entre la exposición a un disruptor endocrino común, el bisfenol A, y la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, nosotros ya describimos por primera vez en 2006 que el bisfenol A en ratones adultos, machos, era capaz de producir un fenotipo de lo que se llama una baja sensibilidad a la insulina, con unos altos niveles de insulina en sangre. Eso es un estado prediabético que sucedía en estos ratones, y después hemos estado investigando la diabetes tipo 2 aquí durante muchos años, ¿no? Entonces hemos visto cómo, tratando las madres con bisfenol A, los hijos están más predispuestos a ser diabéticos. Las propias madres, después del parto, las ratoncitas entre 4 y 7 meses después comienzan a tener problemas también de sobrepeso y de diabetes, etcétera. Y hemos visto los mecanismos moleculares que llevan a eso. Además, en humanos, en colaboración con otros grupos de Estados Unidos, en 2018 publicamos un artículo en el que, dando de beber una única dosis de bisfenol A, en lo que se supone que era seguro en Estados Unidos, lo que nos produjo es un efecto agudo, es decir, cambió los niveles de insulina en los voluntarios, igual que los niveles de glucosa. Con una sola dosis no produce, digamos, un efecto adverso después, pero es un indicativo de que está alterando el páncreas. Hay un grupo americano que acaba de presentar en el último Congreso Americano de Diabetes justo lo que nosotros hicimos en ratones, haciéndolo en humanos, y muestra cómo 4 días de exposición al bisfenol A en humanos produce resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Y según un artículo de la revista Sapiens, usted es fuerte creedor de que los ciudadanos deben saber qué son los disruptores endocrinos para prevenir los riesgos contaminantes sobre su salud. El otro día se hizo viral en redes sociales una entrevista a una farmacóloga que enumeraba 5 suplementos vitamínicos imprescindibles en la vida de un ser humano. Los denominados disruptores endocrinos son en realidad toda una serie de sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal del organismo humano y generar su disfunción, lo que puede llegar a causar diferentes enfermedades relacionadas con la salud, ¿no? Como reproductiva de la mujer, trastornos de la función reproductora masculina, trastornos metabólicos, entre otros. El problema fundamental es que, por lo que tenemos entendido, por lo general el efecto de los disruptores endocrinos sobre el organismo es acumulativo e irreversible y se pueden transmitir de una generación a otra, como hemos explicado antes. En su caso, ¿podría nombrar los 5 primeros disruptores endocrinos que considera importantes mantener alejados del cuerpo? A ver, esa es una pregunta difícil, porque ahora mismo hay una lista en la Unión Europea de más de 500 compuestos químicos que se sospecha que son disruptores endocrinos. Entonces, los más estudiados, si es que los conocemos, y de ellos sabemos que están relacionados con todas esas patologías. Y eso no es que lo diga yo, o sea, yo participé en el documento oficial de la Endocrine Society, que es la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos, donde decimos las 7 patologías que están, digamos, grupos de patologías que están relacionadas con la exposición a los disruptores endocrinos. Es decir, hay un consenso científico de los endocrinólogos en eso. Dicho esto, los más estudiados serían los bisfenoles, los talatos y los compuestos perfluorados, que son todos componentes de los plásticos y se encuentran en los plásticos. Las dioxinas, los pesticidas antiguos como el DDT y sus derivados y otros nuevos. Y después hay algunos compuestos que ya están retirados, pero que seguimos teniéndolos en nuestra sangre y en nuestras células del tejido adiposo, como los PCBs o incluso el DDT, que todavía se sigue utilizando en determinados países donde existe la malaria. Entonces, estos serían
los más estudiados, los más comunes y los 3 primeros que he dicho, los que se puede intentar al menos bajar la exposición si disminuimos, digamos, la ingesta de plásticos. Ángel Nadal, siempre nos gusta terminar la entrevista con 3 preguntas personales, son muy fáciles. La primera es un libro favorito o el que piense que la gente debe leerse en algún momento de su vida. 100 años de soledad. Y también El amor en los tiempos del cólera. No sé cuál de los 2 me gustó más, pero cualquiera de los 2 los recomiendo. Después, una película que es necesario también que la gente se vea. A ver, de películas no soy tan cinéfilo y no sé ahora mismo. Yo creo, para mí, la que más me ha impactado y creo que casi es un reflejo de la vida es la saga del Padrino. Y ya por último, un consejo que alguien le haya dado y que aplique en su día a día. Bueno, hay muchos consejos que me han dado, sobre todo, el que más aplico yo creo que es lo que me enseñaron mis padres, que es a intentar hacer las cosas lo mejor posible y de la forma más honesta posible también. Ángel Nadal Navajas, catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández y subdirector del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Muchas gracias por estar en Radio VH. Muchas gracias, Alicia. A vosotros.